bienvenidos al tercer teórico de la Cátedra de Antropología Biológica 1. Hoy vamos a ver nociones básicas de estadística. Para empezar, vamos a decir que la estadística es una disciplina que utiliza métodos, procedimientos y fórmulas que permiten recolectar información para luego analizarla y extraer de ella conclusiones relevantes. Esto sirve para mejorar la comprensión de los hechos a partir de la información disponible. A partir de la estadística se pueden hacer varias cosas, entre las cuales se encuentran describir los patrones de variación de una única variable, determinar si las diferencias observadas son reales o no, y determinar los patrones y la fuerza de asociación entre variables. La estadística descriptiva es una parte de la estadística que se dedica a la visualización y resumen de los datos. Nos permite tener una visión general de los datos en tablas numéricas y representaciones gráficas. Para esto, por lo general se utilizan parámetros estadísticos como la media y la desviación estándar, que permiten tener una idea muy general del fenómeno analizado. Además de la estadística descriptiva, existe la estadística inferencial que se ocupa de los métodos para realizar inferencias estadísticas y que comprenden también a las pruebas de hipótesis. En el presente teórico nos dedicaremos a la estadística descriptiva y solo mencionaremos algunos aspectos muy superficiales de la estadística inferencial. Para iniciar vamos a decir que una variable es una construcción que representa aquello que está sujeto a algún tipo de cambio y que por esto es inestable, inconsistente y mudable. Pero atención, si bien todas las variables se derivan de diferencias, no todas las diferencias pueden ser consideradas variables. Por ejemplo, en un fenómeno biológico medido como la estatura, una gran parte de la variación puede deberse a diferencias biológicas. Sin embargo, existen otras posibles fuentes de diferencias que pueden deberse a errores derivados de las condiciones de medición, los métodos de medición y problemas de adiestramiento del operador. La variación biológica nos permitirá construir datos, mientras que el error no, y deberemos tenerlo bien controlado en la observación. Respecto de los datos que construimos a partir de la variable, existen varias definiciones. Por ejemplo, se las define como una representación simbólica, atributo o característica de una entidad. Una serie de símbolos que describen hechos, condiciones, situaciones o valores. O como el resultado de la medición o asignación de las variables. Un aspecto importante acerca de los datos es que, dependiendo de la naturaleza de la variable y las decisiones que tomemos respecto de cómo medirla o registrar la variación, van a ser diferentes. Por ejemplo, los datos de medición son determinaciones cuantitativas acerca de las propiedades susceptibles de variar como el peso, la longitud y la presión. Una característica de estos datos es que son continuos, es decir, que el observador decide dónde definir el límite. Por ejemplo, una moneda puede medir 2,5 centímetros, o 2,51 centímetros, o 2,51021 centímetros. Hay otros tipos de datos que son los datos de enumeración, que son unidades discretas, es decir, que tienen sus propios límites de continuidad, como cuando enumeramos personas o contamos células. Y también están los datos de seriación, que se obtienen cuando se clasifican objetos de acuerdo a cierto orden, como un orden de mérito o una escala de puntuación. En este teórico nos van a interesar los primeros dos tipos de datos que definimos, que son los datos de medición y los datos de enumeración. En general, cuando se obtienen datos, una de las primeras tareas para organizarlos es agruparlos y tabularlos para presentar los datos estadísticamente en forma de tablas. La tabulación se realiza agrupando los valores de la variable en intervalos, generalmente de la misma amplitud. La cantidad de agrupamientos va a depender de fenómeno a estudiar, el objetivo del estudio y la profundidad de la definición. La definición de cuántos grupos de intervalos de clase se van a considerar va a ser una decisión del investigador y va a depender del tipo de estudio que esté realizando. Otra decisión va a ser la de con cuánta exactitud va a definir el límite entre intervalo e intervalo. En este ejemplo se presenta una tabla de cantidad de niños y niñas agrupados en intervalos de edad, donde el límite del intervalo se expresa hasta 2 decimales por detrás de la coma. Las tablas también pueden ser representadas en gráficos de barras. Un gráfico de barra es una forma de resumir un conjunto de datos por categorías. Muestra los datos usando varias barras de la misma anchura,
cada una de las cuales representa una categoría en concreto. En este caso, la altura de cada barra es proporcional a la cantidad de individuos delimitados en cada una de las categorías. Un caso especial de gráfico de barras es el histograma de frecuencias. En el histograma de frecuencias, la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. En este caso es el número de pacientes. Si marcamos los puntos de mayor altura al centro de las columnas del histograma y los unimos, obtenemos un polígono de frecuencia, que brinda un tipo de visualización alternativo. Algo importante a tener en cuenta es que la ordenación, clasificación y tabulación de los datos de observación se encuentra estrechamente relacionada con la distribución de frecuencias. Si agrego categorías, disminuye la cantidad de casos por categoría. Lo contrario ocurre si reduzco la cantidad de categorías. Por otro lado, la distribución de frecuencias debe ser examinada cuidadosamente, ya que las técnicas de análisis de datos dependen de la forma de la distribución. A partir de una serie de datos obtenidos, pueden calcularse valores que resumen fielmente la información contenida. Estos valores se denominan parámetros estadísticos, dan información sintética acerca de los datos originales y describen el comportamiento general de estos datos en la población. Una característica importante es que permiten realizar cálculos y ensayos estadísticos ulteriores. Los parámetros estadísticos conforman dos grupos de medidas, las de tendencia central y las de dispersión. Las medidas o parámetros de tendencia central resumen en un único valor, un centro en torno al cual se encuentran distribuidos los valores del conjunto de los datos. Estos parámetros son la media, la mediana y la moda. Por otro lado tenemos las medidas o parámetros de dispersión, que brindan información acerca de cuánto se alejan del centro los valores de la distribución. Las más comunes de estas medidas son la amplitud, la varianza, el desvío estándar y el coeficiente de variación. De todos estos parámetros, nosotros vamos a profundizar en los que nos interesan para entender los análisis de crecimiento. Empecemos con los parámetros de tendencia central. La media, que comúnmente nosotros conocemos como promedio, es el cociente que se obtiene al dividir la suma de los valores observados por el número de casos. La mediana es el valor que divide la distribución en dos partes iguales. Y el modo o moda es el valor de mayor frecuencia en una serie de datos, es decir, el valor que más se repite en una distribución. Pero vamos a profundizar un poco más en la media, que es el que más nos interesa. La media es una estimación del valor central en torno al cual fluctúan todos los valores hallados. Es una especie de centro de gravedad de la distribución. Pero atención, como la media es una estimación que se construye a partir de todos los valores de la distribución, va a tener una propiedad muy particular. Si la media es restada a cada uno de esos valores originales y se suman algebraicamente estas diferencias obtenidas, llamadas desvíos, se tiene que dicha suma es igual a cero. Otra cuestión es que, si bien la media nos da un valor central, por sí misma no da ningún tipo de información sobre el grado de fluctuación de los datos. En este cuadro pueden observarse tres grupos de mediciones, cada uno con tres valores relevados. Como se puede ver, los tres grupos arrojan el mismo promedio. Sin embargo, la amplitud de los valores en torno a la media es muy diferente. Para poder tener una idea sobre la fluctuación de los datos, debemos recurrir a las medidas de dispersión. La primera que vamos a ver es la amplitud, que está definida como el intervalo total entre las mediciones extremas. Esta es una noción simple que no requiere cálculos, pero presenta tres inconvenientes. Primero, solo se utilizan los valores extremos y se pierde la información contenida en el resto de los valores. Segundo, los valores extremos resultan ser los más afectados por las fluctuaciones accidentales, por lo que la información no es de gran utilidad para ensayos estadísticos ulteriores, que justamente es el tercer punto. Otra de las medidas es la desviación respecto de la media, que es la diferencia en valor absoluto entre cada valor de la variable estadística y la media aritmética, por lo cual vamos a tener un valor de desviación para cada uno de los valores de la variable. Ahora, si tomamos todas las desviaciones obtenidas,
las elevamos al cuadrado y las sumamos, obtenemos la suma de cuadrados. Este es un valor que ayuda a expresar la variación total y es utilizado en múltiples funciones estadísticas. Para nosotros esto es importante porque es la base para el cálculo de la varianza. Se obtiene dividiendo la suma de los cuadrados de las desviaciones por el número de observaciones menos 1. La varianza es un parámetro muy utilizado en estadística, pero en el caso nuestro simplemente nos va a permitir obtener el desvío estándar, ya que este no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Llegado aquí, hay que decir que el desvío estándar es un parámetro que nosotros vamos a utilizar frecuentemente. Es además la medida de dispersión más comúnmente utilizada. Nos da un valor indicativo de qué tan dispersos están los datos con respecto a la media, de tal manera que, mientras mayor sea el desvío estándar, mayor será la dispersión de los datos. Bueno, hasta aquí la primera parte del teórico. Les voy a dar un recreo con el tiempo que ustedes consideren prudencial. Pueden aprovecharlo para despejarse, volver a ver el video o consultar algún dato que no les haya quedado claro en la web o en algún libro. Recuerden también que ustedes tienen el foro en aulas web como para discutir estos temas. Estamos de vuelta. Ya estuvimos repasando algunos conceptos básicos de estadística y ahora vamos a tratar de entender qué es una curva normal, que es una distribución que se presenta comúnmente en la naturaleza. La podemos reconocer fácilmente porque tiene forma de campana. Como ejemplo de esta distribución podemos ejemplificar con la talla en humanos, que cuando la ordenamos por estatura de menor a mayor se distribuye en forma acampanada. Pero para entenderla mejor vamos a ir armando una distribución normal. Para esto voy a empezar por construir un polígono de frecuencia. En el eje de las X de la gráfica pongo la estatura de menor a mayor. Y en el eje de las Y se registra cuánta gente tiene esa estatura. Esto me va a permitir graficar una distribución de la frecuencia de individuos de acuerdo a su talla en centímetros. Lo primero que voy a observar es que las tallas no se distribuyen igualitariamente en todas sus frecuencias. Voy a encontrar más individuos con tallas que rodeen entre 160 y 175 centímetros. Voy a encontrar pocos adultos por debajo de los 150 centímetros o por encima de los 200 centímetros. Esto me va a dar una curva simétrica con un pico central de frecuencias. Si construyo el polígono de frecuencias conectando los ápices de las columnas, me va a dar una curva simétrica con un pico central de frecuencias. Esta es la curva normal para estatura y tiene ciertas características. El valor promedio de la estatura, que llamamos promedio, coincide con el punto más alto de la curva, que llamamos moda, y a su vez divide a la curva en dos partes iguales. Parámetro que denominamos mediana. Estos parámetros en la curva perfecta normal coinciden en el mismo punto. Pero esto no se da en todos los casos. Frecuentemente ocurre que la curva no es completamente simétrica, en cuyo caso estos parámetros no van a coincidir en el mismo punto. En este gráfico se observan cómo se desfasan los parámetros mencionados, dependiendo de si la distribución está abultada hacia la derecha o hacia la izquierda. La curva de distribución normal está completamente determinada por dos parámetros, la media y la desviación estándar. Esta última nos dice cuán ancha es la curva. Es por esto que, dependiendo del valor que adopten sus parámetros, existen un infinito número de curvas normales. Gauss logró diseñar una función para la curva normal de tal manera que el área entre la curva y el eje horizontal sea igual a 1. Y esto tiene una enorme utilidad, ya que si toda el área bajo la curva es 1, podemos equiparar a que ese 1 es el 100% de la población, porque toda la población está dentro de esa curva. Si recordamos algo de probabilidad, diremos que la probabilidad máxima para que se dé un evento es 1, que es el 100% de las probabilidades. Esto quiere decir que un evento con probabilidad 1 se da siempre.
Si un evento tiene probabilidad 0,5, entonces se dará la mitad de las veces, que es el 50% de las veces. Como notarán, la curva nos permite también hacer inferencias de probabilidad. A partir de esto podemos convertir todas las infinitas distribuciones a una única que se denomina distribución normal estandarizada y que nos permite obtener la probabilidad de una distribución normal. Para esto se utiliza una fórmula. Lo que se hace es estandarizar todos los datos. A cada dato se le resta la media y se lo divide por el desvío estándar. Esto convierte todos los datos en unidades de desvío estándar. ¿Y para qué se hace esto? Se han calculado las áreas para la curva normal estandarizada para que pueda ser aplicada a cualquier curva en particular, no importa en qué unidades esté medida esta variable. De esta manera sabemos que si tomamos un desvío estándar respecto de la media para cada lado, es decir, lo que está contenido entre los desvíos más 1 y menos 1, vamos a tener el 68,3% de la población incluida en esa área. Si tomamos los desvíos más 2 y menos 2, será el 95,4% y entre el desvío más 3 y menos 3, el 99,7% de la población. Esto nos permite tomar un rango de normalidad en torno a la estatura. Diremos que el rango de normalidad en una población está entre los desvíos menos 2 y más 2, que equivale prácticamente al 95% de la población. Y como con la fórmula podemos convertir el dato de la talla de un individuo de la distribución en unidades de desvío, podemos saber si ese dato es normal. Cualquier valor que sea menor al desvío menos 2 o mayor al desvío más 2 estará por fuera de la normalidad estadística y será un llamado de atención. Esta es una importante forma de evaluar la normalidad. Si un niño o niña cae por debajo del desvío menos 2 para peso o para talla, probablemente sea un niño o niña que padecen algún déficit que repercute en su crecimiento normal. Pero esta no es la única forma de evaluar la normalidad del crecimiento. Los pediatras utilizan para valorar el crecimiento de los niños unos valores de referencia admitidos por consenso científico como normales y que están organizados en tablas o curvas de crecimiento bajo la denominación de percentiles o percentilos. Para entender qué son los percentiles volvemos a la curva normal. Recuerdan que había dicho que debajo de la superficie de la curva normal estaba el 100% de la población. Entonces, si divido esa superficie haciendo 99 líneas que la dividan en 100 partes iguales, cada porción pequeña que queda entre las líneas equivale al 1% de la población. Cada una de esas líneas divisorias es un percentil. Van del 1 al 99 y me permite ubicar un valor determinado por debajo de la curva. También me permite establecer un rango de normalidad. Diremos que el rango de normalidad está por encima del percentil 3 y por debajo del percentil 97, pero también puedo tomar otros percentiles dependiendo de cuál sea el rango que me interesa delimitar. Una estrategia que se utiliza en pediatría y en antropología es la de construir curvas percentilares para evaluar el crecimiento a partir de datos relevados en una población ideal, es decir, una población sana y sin problemas nutricionales. Esto es una referencia o un estándar. Se construye obteniendo los valores percentilares para cada rango de edad, porque cada rango de edad es en sí mismo una distribución. Con todos esos valores percentilares se construyen curvas percentilares para las variables que nos interesan analizar, en este caso la talla y el peso en niños y niñas en crecimiento. Estas gráficas nos permiten analizar tanto casos individuales, por ejemplo, para conocer el estado nutricional de un niño, como analizar poblaciones y compararlas con un estándar. Es un método sencillo, solo hay que ubicar un punto en la gráfica a partir de los datos de los niños. En la gráfica presento el peso y la edad de dos niños. Uno de los niños presenta valores de peso adecuados para su edad, que son los que se presentan en color verde. El otro niño, cuyos datos están en rojo, presenta bajo peso para su edad, por lo que presenta una desnutrición. Ya veremos cuando trabajemos en antropometría la importancia de este tipo de evaluaciones. Finalmente, solo agregar algunas ventajas y desventajas de utilizar percentiles.
La mayor de sus ventajas es su fácil utilización, ya que son de uso intuitivo y de fácil interpretación, por lo cual la comparación de un individuo o una población con un estándar prediseñado es sencilla y gráfica. Tiene, sin embargo, como desventaja el hecho de que los percentiles son unidades desiguales de medición, y por esto no pueden ser tratados aritméticamente. No es correcto promediarlos, combinarlos o realizar con ellos operaciones matemáticas. Para finalizar, solo recordarles que en Aulas Web tienen disponible toda la bibliografía. La que utilizamos para este teórico es la misma que se utiliza para los trabajos prácticos. Muchas gracias por su atención y por su paciencia y esperemos vernos en los siguientes teóricos.